Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 15. Después de enterarse del pasado y los secretos de Harold, Lifa había regresado a su habitación y estaba sosteniendo sus rodillas. Era demasiado pesado, el destino que Harold llevaba sobre sus hombros. Repitió muchas veces en su cabeza la historia que había escuchado de Justus, especialmente lo último que había dicho. A estas alturas, a Harold solo le quedan unos pocos años de vida, dudo que viva más de 20 años. Si usa ese poder después de esto, su tiempo restante será aún más corto. Harold tenía 18 años. Eso significaba que solo le quedaban unos 2 años de vida, menos aún si no tenía cuidado. A Lifa le costó aceptar esa realidad. No podía organizar sus pensamientos ni pensar en qué hacer. ¿Estás bien? Elu. No sé qué hacer. ¿Cómo puedo ayudar a Harold con? ¿Te arrepientes de haber escuchado esa historia? No lo sé. Lo siento. ¿Por qué te estás disculpando? Porque lo sabía. Sabía que la vida de Harold estaba siendo destruida cada vez que peleaba. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no lo detuviste? ¿Crees que cualquiera podría detenerlo? Eso es, tienes razón, pero Elu lo sabía. Lo sabía y, sin embargo, ¿cómo pudo interactuar con Harold de manera tan natural? ¿Cómo pudo sonreírle? Se preguntó Lifa. Lo mismo le sucedió a Harold. Lifa no entendió cómo pudo seguir luchando hasta ahora. No había forma de que no tuviera miedo de morir. Entonces, ¿cómo fue capaz de blandir esa espada con tanta calma? Los pensamientos de Lifa estaban enredados y ni siquiera podía organizar sus palabras. Es solo que, ustedes. Todos ustedes no tienen sentido. Correcto. Quizás, eso es lo correcto para sentir. Elu sonrió con tristeza. Ser amable con Lifa, mientras ella estaba en su estado actual, no serviría de nada. Lifa. ¿Qué? Si estás pensando en detener a Harold, es mejor que lo olvides ahora mismo. Pero eso es. No había nada que Lifa pudiera hacer por Harold. Eso es lo que parecía implicar el tono fortalecido de Elu. Este comportamiento fue tan diferente de Elu que Lifa no tuvo más remedio que darse cuenta de lo serias que eran sus palabras, sin importar cuánto le desagradara. Este es el camino que eligió Harold. No es un problema en el que las personas que no conocen sus circunstancias deban meter la nariz. Entonces, ¿vas a verlo morir en silencio, Elu? No puedo hacer eso. En ese caso, ya no deberías reunirte con Harold. ¿Cómo puedes decir eso? Lifa le gritó a Elu. Sin embargo, ni eso ni su mirada hicieron que Elu se estremeciera. Estaba completamente tranquilo y simplemente continuó diciendo solo hechos. Te dije que ya conocía el secreto de Harold de antes, ¿no? Pero no quería que yo se lo contara a ti ni a nadie. Él tiene su objetivo, y esto es necesario para lograrlo. ¿Cuál es ese objetivo? No me dijo mucho. Pero parece ser más importante para él que su vida. Pero, ¿qué podría ser más importante para él que su vida?, murmuró Elu para sí misma. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? ¿Cómo podía aceptar una muerte así? ¿Qué diablos era tan importante para él? Lifa tenía muchas preguntas, pero no se le ocurría ninguna respuesta. Bueno, entonces, es hora de dormir. Tal vez tus pensamientos estén un poco más claros con la mente descansada. Sí. Lifa entró en su cama cuando Elu la incitó a hacerlo. Se apagó la luz y la habitación se cubrió de oscuridad. Sin embargo, el torrente de emociones en la mente de Lifa no le dejó ninguna posibilidad de quedarse dormida. Lifa rodó su cuerpo tratando de proteger su corazón que se sentía como si estuviera a punto de ser aplastado. Y luego, la joven pura, como si estuviera rezando a Dios, pronunció un solo deseo. No te mueras por nosotros, Harold. Solo ve y muere. Eso fue lo primero que Harold le dijo a Itsuki.
Itsuki, que era un joven simpático y pintoresco, estaba acostumbrado a las palabras abusivas de Harold y las esquivó fácilmente. Feliz de ver que tienes mucha energía de sobra. ¿Quieres beber algo? No. Actualmente estaban en una cafetería en Kablan. Aunque el momento era más apropiado para cenar, Harold pensó que no sería capaz de escuchar tranquilamente a Itsuki y comer al mismo tiempo, así que encontró un lugar adecuado y lo llevó allí. Itsuki, que estaba sentado en el lado opuesto de Harold, tenía una sonrisa refrescante como de costumbre. Pero para Harold, por el contrario, se sintió inquietante. Date prisa y explica desde el principio. Bueno, en pocas palabras, me voy a casar, dijo Itsuki. ¿Oh? La respuesta de Harold pareció completamente indiferente. Aunque las cosas pueden haber parecido de esta manera, Harold quería felicitarlo. Estaba profundamente conmovido al saber que Itsuki finalmente se iba a casar. Pensando en las especificaciones de Itsuki, tenía un carácter impecable, tenía una buena cara, una buena personalidad, una buena familia y, para colmo, era bueno con la espada. Fue bastante sorprendente que se las arreglara para mantenerse célibe hasta ahora. Si hubiera un defecto suyo del que hablar, tal vez sería su complejo de hermana. Lo que le recordó a Harold que, poco antes de entrar en la Orden de Caballeros, Itsuki y él habían hablado sobre los matrimonios del otro. Itsuki había sido demasiado insistente, mostrándole a Harold una pregunta sobre su matrimonio con Erika. Como era de esperar, Harold no podía decirle a Itsuki que iba a romper con Erika, así que esquivó el problema preguntándole a Itsuki sobre su matrimonio. Itsuki había cruzado su hombro con Harold diciéndole, pronto, seremos hermanos. En ese momento, Yuno, quien estaba presente y escuchó la conversación, tenía una sonrisa que puso mucha presión en Harold. Todavía tenía sudores fríos solo por recordarlo. Parecía que, a pesar de ser una mujer hermosa, Yuno no tenía ninguna pareja romántica. La que se convertirá en mi esposa es la hija del jefe de este pueblo. Decidió hacer una fiesta para celebrar el matrimonio antes de la boda familiar. ¿Y entonces?, preguntó Harold. No es tan formal, por lo que toda mi familia no tiene que estar allí. Pero he estado pensando en traer a Erika para ver a su futura cuñada. ¿Me puedo ir?, dijo Harold. Sin embargo, el problema no es con mis familiares, es más grande que eso. Verás, hay muchos hijos de aristócratas y comerciantes que van a asistir a la fiesta. Itsuki siguió hablando como si no hubiera escuchado las palabras de Harold. Él lo ignoró por completo. Itsuki era quizás el único que podía adoptar esa actitud hacia Harold. Entonces serás como un repelente de insectos, enviando lejos a todas las bestias que vienen cortejando a mi hermana. ¿Son bestias o insectos? Habla claro. Son bestias, pero no parecen más que insectos. Itsuki pronunció ese insulto audazmente. Quizás esa imagen de un joven amigable no le sentaba tan bien después de todo. Sin embargo, había asuntos más importantes que debatir en este momento. ¿Por qué debería lidiar con algo tan problemático? ¿No es natural? Después de todo, eres el prometido de Erika. ¿Qué diablos le pasa a tu cabeza? ¿Olvidaste que te dije que cancelaras ese compromiso hace 5 años? Yo recuerdo eso. Sin embargo, no recuerdo que nadie estuviera de acuerdo. Estás jodidamente. Todo lo que mi padre dijo fue, sabía que este día llegaría tarde o temprano. Supongo que no había forma de evitarlo, pero no dijo que estaba de acuerdo. Ese fue ciertamente el caso. Sin embargo, Harold pensó que Tasuku, con lo mucho que amaba a su hija, no casaría a Erika con alguien con quien fueran como perros y gatos. Supuso que, si Tasuku tenía la oportunidad de romper el compromiso, la tomaría. Por lo tanto, Harold pensó que Tasuku quería decir, supongo que no había forma de evitar la cancelación del compromiso. O más bien, Harold se convenció a sí mismo de que Tasuku quería decir eso. Supongo que no había manera de evitarlo. Quiso decir, supongo que no había manera de evitar que hicieras una solicitud para una ruptura en el compromiso, entonces no había aclarado si estaba de acuerdo con la ruptura o no. Harold se sorprendió cuando Itsuki tomó un sorbo del café que había pedido. Itsuki respiró hondo, volvió a poner la taza de café en su platillo y se enfrentó a Harold una vez más.
Harold no sabía si sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero vio aparecer una vena en la frente de Itsuki. Realmente, eres demasiado egoísta. Tú decides y haces todo por ti mismo. Quiero decir, piénsalo, podrías haber estado muerto y ni siquiera lo sabríamos. Trata de ponerte en el lugar de los que se preocupan por ti. E incluso si no ponemos las emociones en esto, dejas que mi padre maneje ese método de cultivo, que fue tu idea, todo él solo, y ahora soy yo quien va a ser arrastrado a esto. Bueno, estoy muy agradecido por eso y soy plenamente consciente de lo absurdo que es quejarse por ello, pero definitivamente podrías haber hecho un poco más. Además, esta es una buena oportunidad para decirte esto, no tengo que escuchar las opiniones egoístas de un mocoso egoísta como tú. Aunque hayas intentado romper pensando que el compromiso causaría problemas a la familia Sumeragi o algo estúpido como eso, lamento decirlo, pero ya hemos recuperado nuestro fuego, gracias a ti. Como el infierno, tendríamos una razón para preocuparnos por tu mala reputación. Quizás piensas que estoy siendo egoísta en este momento. Como si fueras alguien para hablar. He decidido ser tan egoísta como tú. Para mi matrimonio, se me confiaron algunas responsabilidades nuevas dentro de la familia. Entre ellos estaba la responsabilidad de tomar las decisiones sobre el matrimonio de Erika. Afortunadamente, no estaba especificado en el texto de esa carta que la persona a cargo tiene que ser mi padre, así que creo que debería estar bien. Lo diré de nuevo, alto y claro, el próximo jefe de la familia Sumeragi, Itsuki Sumeragi, nunca reconocerá la ruptura del compromiso entre tú y Erika. Todos quedaron asombrados, Harold, el empleado de la cafetería e incluso los demás clientes de la tienda. Ya sea por el sermón muy largo que Itsuki de repente comenzó en público, o esa declaración al final Itsuki había estado de pie, poderosamente, y apretando su mano derecha en un puño. Fue como un discurso electoral. Estaba claro que Itsuki no estaba siendo completamente descuidado ya que no pronunció el nombre de Harold ni una vez en todo su discurso, pero sí pronunció el nombre de Sumeragi, que era más o menos una indirecta. Pero en opinión de Harold, había cosas más importantes con las que Itsuki debería haber tenido cuidado. Harold no fue capaz de soportar toda la atención de la tienda en sí mismo. Ciertamente estoy agradecido contigo, pero esto y aquello no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, ¿qué tal eso? ¿Crees que ya llegué a la cima del egoísmo? Ag, ¿eres un maldito niño? Itsuki tenía una expresión de suficiencia en su rostro. Sus quejas eran tan infantiles que Harold no podía encontrar en el resentimiento con él de ninguna manera. Le costaba detectar cualquier forma de inteligencia dentro de Itsuki. En lugar de enojarse, se sintió preocupado preguntándose si estaría bien que una persona tan tonta se casara. Bueno, honestamente, soy consciente de lo raro que estoy siendo, pero tengo que ser al menos así de desvergonzado para asociarme contigo en igualdad de condiciones. Después de todo, no me gusta particularmente ser empujado por ti, dijo Itsuki. Al final, no importa lo que digas, las emociones siempre impulsarán tus argumentos con esa personalidad competitiva tuya. Erika es realmente lamentable, siendo forzada a un compromiso por un hermano mayor retorcido como tú, dijo Harold. ¿Acabas de llamar a Erika por su nombre? ¿Realmente lo hiciste, no? Ya veo, Erika, tu relación progresó sin que tu hermano mayor lo supiera, dijo Itsuki. Te estás volviendo como tu maldito padre, pensó Harold. La manzana no se había caído lejos del árbol. Sin embargo, las respuestas de Itsuki aún eran bastante diferentes a las de su padre. Aunque la diferencia no era tan obvia, Itsuki tenía una habilidad mucho mejor para agitar a la gente. Además, no era una habilidad automática y omnidireccional como el comportamiento cínico de Harold, sino que Itsuki podía apuntar a ese talento suyo y adaptarlo a un objetivo específico. Bueno, pensándolo normalmente, no había nada extraño en que alguien tuviera control manual sobre su comportamiento, el extraño era Harold. Pero supongo que no es momento para bromear. Por el momento, entiendes lo que quise decir, así que te encomiendo la tarea de ser el repelente de insectos de Erika, dijo Itsuki. Les digo que esto no es. Aquí tienes. Esta es la carta que recibí de ese médico. Siguiendo esas preocupantes palabras,
Itsuki sacó un pedazo de papel del bolsillo del pecho. Harold se sintió desesperado mientras leía el documento, que básicamente decía que Justus había confiado todo el poder que inicialmente tenía sobre Harold a Itsuki hasta una fecha fija. Cuando lo pensó un poco, Harold se dio cuenta de que ya le habían dicho de antemano que no tenía derecho a rechazar las demandas del cliente. Desde el principio, nunca tuvo la oportunidad de escapar de esta terrible experiencia. Harold estaba en jaque mate. Así es como es. ¿Qué dijo Eri, esa chica?, preguntó Harold. Está bien llamarla por su nombre. Erika no sabe que vas a venir. Incluso ahora, le dije que me iba a reunir con un amigo y me escapé. ¿Qué? Esto va a ser una sorpresa. Fue realmente una sorpresa. En realidad, si esta no fuera una ocasión feliz ya que Itsuki se casaba, Harold podría haber explotado por lo sorprendido que estaba. Aunque quería enojarse con Itsuki por empujarle cosas problemáticas, Harold sabía que esta era una forma de venganza y se lo esperaba. Aunque estaba molesto por su boca, pero incluso si no fuera por eso, no habría cambiado el tono de la conversación en este momento. Por ahora, te haré pasar la noche en la habitación de un hotel cercano que reservé para hoy. Vendré a recogerte mañana antes del mediodía. Nos reuniremos con Erika y mi prometida más tarde. Espera. Dejando a Erika a un lado, ¿quieres presentarme a tu prometida, idiota? Bueno, obviamente, ella es mi prometida. Detente. Esto es claramente una mala idea. Había una muy mala reputación que acompañaba al nombre de Harold Stokes. Si Harold se casara algún día con Erika, de alguna manera, se convertiría en un pariente de la familia de la prometida de Itsuki. No había duda de que su familia haría todo lo posible para evitar ese posible escenario futuro. Harold una vez más trató de persuadir a Itsuki para que reconsiderara su matrimonio con Erika, porque esta vez, si esto se convirtiera en un obstáculo para el matrimonio de Itsuki, no solo picaría sus sentimientos, sino que causaría un alboroto. Podría causar bastante revuelo si nuestros guardias matan a todos los hombres que vienen a desafiarte, eso es todo. Itsuki aplaudió como si dijera que se le había ocurrido una gran idea. Y luego, desenterró la oscura historia de Harold. O, mejor dicho, sugirió reescribirlo. A partir de mañana, serás el prometido de Erika, señor Lord Strauss. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.